La glándula suprarrenal es una glándula que está encima de los riñones, es una glándula par. Tiene su médula y tiene su corteza. La médula es tema de otro tema de avance. En realidad, hablar de médula de la glándula suprarrenal es hablar del sistema nervioso simpático. Porque esto es estimulado por nervios, no por hormonas. Sí produce hormonas, pero es estimulada por nervios. El tejido nervioso que llega aquí. Y prácticamente estas son células nerviosas que producen hormonas. ¿Qué hormona produce entonces la médula? Dice que es un tejido nervioso. Eso sí, un mismo estímulo va a llegar a la corteza y a la médula. O sea, en situaciones de estrés, sí se van a liberar hormonas de la corteza y también de la médula. Solo que la de la médula actúa más rápido que la de la corteza. ¿Qué hormonas entonces produce la médula? Una hormona muy importante para cuando estamos así alertas. Adrenalina, muy bien, adrenalina y noradrenalina. Entonces, hablar de esas dos hormonas es hablar de simpático y eso ya es otro tema más adelante, el tejido nervioso. Entonces hoy nos enfocaremos en la corteza. ¿Ya? La corteza igual se liberan en situaciones de estrés, se liberan hormonas que trabajan conjuntamente con la de la médula. Es el cortisol, la aldosterona y en este caso los andrógenos. Entonces, tres tipos de hormonas produce la corteza: la aldosterona, el cortisol y las hormonas masculinas. Ahora, ¿eso hay en las chicas también? Sí, hay en las chicas también. Con la diferencia es que estos andrógenos son fuentes para producir estrógeno, porque la fuente de estrógeno de las chicas son los andrógenos. Es por eso que las chicas, cuando están en un desequilibrio hormonal, se le inyectan ovario poliquístico, supongamos. A ver. ¿Qué le comienza a aparecer? Pellito, ¿no ves? Gordita, su regla no es normal. Entonces esa cosita como que hace, como que los andrógenos están más elevados que los estrógenos. ¿Ven que las chicas tienen andrógenos? Ahora, lo que eso sí, los chicos no tenemos estrógeno. Eso sí, no tenemos. Directamente el andrógeno se vuelve testosterona y esa testosterona, por si acaso, no es lo más activo. Lo más activo es la dihidrotestosterona, que es una hormona más que se activa después de la testosterona. ¿Ya? Bueno, entonces, esta corteza suprarrenal también produce hormonas sexuales, al igual que las gónadas, testículo y ovario. ¿Sí? Supongamos que tenemos un bebé que tiene un aumento de la corteza, una hiperplasia, tipo como un tumor de la corteza, que produce exceso de andrógeno. ¿Qué va a pasar con ese bebecito? Ser peludo. Al nacer. ¿Pelludo? Puede ser, pero eso no es lo más importante. Si es una niña, van a nacer, ¿y qué vamos a ver? Es una niña. Vamos a ver unos genitales ambiguos, ¿no? Vamos a ver unos escrotos que se han querido fusionar, unos labios mayores que se han querido fusionar como escroto, y un clítoris que ha crecido un poco más y parece un micropene. Entonces sus genitales no son muy claros para establecer el sexo, ¿no? Porque uno tiene que poner en el nacido vivo, ¿qué sexo tiene? Femenino, masculino. ¿Cuál tiene? Pues si yo ahí veo que está medio raro eso. ¿No ves? Genitales ambiguos ponemos, indeterminado ponemos, hasta que se hagan los estudios necesarios médicos para saber qué tiene. O por ahí estamos seguros que es niña, pero le ponemos niña, pero con malformaciones, ¿no? Genitales ambiguos podemos poner ahí. Eso se llama pseudohermafroditismo. Cuando los genitales internos no hay problema, tiene útero,
tiene vagina, tiene ovario. El problema son los genitales externos que se quisieron virilizar. Entonces, ¿cuándo sucede eso? Cuando hay una hiperplasia de la corteza. Y puede llegar a pasar eso muy rara vez. ¿Cómo se detecta? Con la misma prueba del carboncito. La prueba del carboncito no solo detecta TSH, sino detecta varias enfermedades del niño. Se detecta hipotiroidismo, fibrosis quística, se detecta hiperplasia de la glándula suprarrenal y fenilcetonuria. Por lo menos 4 enfermedades se detectan. Y en otros países se detectan más todavía. Aprovechan en hacer varios análisis. Pero aquí se detecta esa, aquí en Bolivia. Hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, fibrosis quística. La fibrosis quística es una enfermedad en la cual el niño produce bastante mucosidad. Los pulmones rapidito se llenan de mucosidad, de mucus. Entonces le da fácilmente neumonía. Son trastornos raros, pero si llegan a suceder, tiene que diagnosticarse, porque si no, pues, es grave, ¿no? Y la fenilcetonuria es un trastorno genético, en la cual hay un metabolismo erróneo de la urina, de la proteína. Entonces el paciente va a tener una orina oscura, ¿ya? Un trastorno urinario va a provocar. Entonces, son trastornos raros, pero tienen que diagnosticarse. Por eso a todo niño recién nacido, antes de 30 días, hay que hacer la prueba del taloncito. ¿Sí? Bien. Entonces aquí en la hiperplasia suprarrenal congénita, si nos nace un niño así, una niña, sus genitales van a querer virilizarse. El tratamiento pues sería retirar ese tumor o ese tejido que nos está provocando exceso de andrógeno y dar lógicamente medicamentos que inhiban a los andrógenos y hacerle ya en este caso una cirugía a sus genitales. Cirugía. En el caso de los masculinos, a ver si nos nace un niño con esta hiperplasia suprarrenal, ¿qué piensan ustedes que es? Si produce andrógeno. ¿Ah? ¿Qué creen? Aquí no se va a feminizar porque son andrógenos, ¿no? Va a estar bien dotado, ¿no? Eso te va a tener. Ya saben. El niño va a ir creciendo, como que su pene va a ir creciendo mucho más que el cuerpito. Va a tener un pene como un adolescente, un exceso de andrógeno. ¿Ya? Y eso tampoco es normal, ¿verdad? Que va a impactar. Bien, entonces ya saben, y hay pseudohermafroditismo masculino, hay, pero no es por hiperplasia, es porque en este caso exógeno, la madre consume estrógeno durante el embarazo. Puede haber en el varoncito también, que se quedaron abiertos los escrotos, como si fueran labios. Puede haber, pero generalmente más en los niños, por este problema de la suprarrenal. 20% es la médula, 80% es la corteza. ¿Ya? O sea que más es corteza que médula de la glándula. 3 zonas se distinguen en la corteza: la zona glomerular, que es la más superficial, y la zona fascicular, que es la más gruesa, la del medio, y la zona reticular, que es la más interna, justo antes de la médula, esta de aquí. Ahora, las 3 zonas pueden llegar a producir las 3 hormonas, ¿ya? Las 3 zonas pueden llegar a producir las 3 hormonas, solo que va a predisponer a producir o una hormona más que otra, ¿ya? Entonces la zona glomerular va a segregar más aldosterona, ¿ya? La zona fascicular, que es la más gruesa, que es el 75% de toda la corteza, va a segregar más cortisol, o sea que vamos a producir más cortisol que la otra zona.
Y la zona reticular, que es el 10% de la corteza, va a segregar más andrógeno, dihidroepiandrosterona y la androstenediona. ¿Sí? Muy bien. Y ya te están mencionando ya de entrada más o menos las funciones de cada una de ellas. La aldosterona va a mantener la presión arterial, ¿ya? Retención de sodio. El cortisol más es metabólica, más va a intervenir el metabolismo de la glucosa. Aumenta la glucosa en la sangre, te da energía. Como se libera en el estrés, entonces es como que te da energía para que vos tengas para digamos, utilizar en ese momento de estrés físico o de estrés mental, digamos, ¿no? Porque también los traumas, los golpes estimulan a liberar cortisol. La inflamación, si hubiera un proceso inflamatorio, estimula a liberar cortisol porque es antiinflamatorio el cortisol, ¿sí? Pero también tiene unos efectos indeseados el cortisol como tal. O sea que no podemos estar todo el día con cortisol, digamos. Si estamos todos los días estresados, ansiosos y en procesos así de estrés físico y mental, nos va a llegar a producir daño ese cortisol. ¿Sí? O sea, también quién va a estar así todo el tiempo. Y la zona reticular, pues bueno, va a intervenir y va a ayudarle a las gónadas también, si bien las gónadas son las principales que producen hormonas sexuales, pero estas también ayudan a las gónadas a producir andrógenos para inducir el crecimiento de los tejidos y los músculos, ¿no? El caso más importante en el varón. Y ayuda también a encadenar la pubertad, los cambios sexuales secundarios. Doctor, ahí dice mayor lipólisis, entonces cuando estamos más estresados quemamos más grasa. Se podría decir que sí, en situaciones normales. Fíjate que dice lipólisis y lipogénesis, como que aquí dice que degrada la grasa y aquí dice que forma grasa. Entonces, ¿cómo es al final, no? Que sí, que puede, en valores normales, sí, la lipólisis va a ayudar a ir al cortisol. Pero si nosotros estamos continuamente en cortisol o en valores elevados, ya va a producir lipogénesis. O sea que ya va a formar grasa en la vida. Y es una grasa que no se va hacia los miembros, se va hacia el tronco. Entonces su cara va a estar así, redondita, su cuello ancho, su jiba de búfalo y su tronco ancho. Y la piel. ¿Ya? Eso pasa cuando hay exceso de cortisol. Tiene un síndrome, se llama un nombre, síndrome de Cushing, cuando hay exceso de cortisol. Vos lo ves al paciente sin este paciente ya veo que tiene exceso de corticoides. Pero generalmente los síndromes de Cushing no son porque la persona ande toda estresada todo el tiempo, sino porque se toma el corticoide. Todos los días se automedica. ¿Por qué? Porque el corticoide es antiinflamatorio. Y si la persona sufre de inflamación crónica de las articulaciones, dolor de cuerpo, bueno, no, pues el corticoide le baja la inflamación, excelente para su dolor. El paciente se va a sentir muy bien, pero al cabo de meses o años, ¡pum!, desarrolla Cushing. Exceso de corticoides. ¿Sí? Entonces hay que saber usar los corticoides. El médico receta y sabe usar el corticoide. No el paciente se automedica, si no se va a hinchar. ¿A ver? ¿Ya? Muy bien, jóvenes, sigamos aquí. ¿Qué sucede? Y ya a las 3 horas vuelve a repetir. La aldosterona mantiene la volemia, sobre todo maneja al sodio, al potasio y al hidrógeno. En el caso del cortisol, potente antiinflamatorio, elevación de la glucosa en la sangre. Formación de músculo en valores normales, pero en realidad el cortisol degrada la proteína, achica el músculo, modifica la respuesta inmunológica, o sea que disminuye la inmunidad. Como es antiinflamatorio, va a disminuir la inmunidad,
y va a bajar los anticuerpos también, porque los anticuerpos son proteínas y el corticoide lo que hace es degradar las proteínas. Y ya saben los andrógenos. Síntesis y secreción de las hormonas. Ahí está su zona respectiva, la zona glomerular, segrega aldosterona. Y el principal estimulante para formar aldosterona es la angiotensina 2, que en realidad lo que hace la angiotensina 2 es estimular a una enzima que se llama aldosterona sintetasa, y esta enzima acelera la producción de aldosterona. Entonces el principal estimulante de la formación de aldosterona es la angiotensina 2. Hay otros estimulantes también, por ejemplo la ACTH. No se olviden que la hormona de la hipófisis, hay una que estimula la corteza suprarrenal que se llama corticotropina, adenocorticotropina, ACTH. La ACTH estimula también a la formación de aldosterona, pero la ACTH va a estimular más la producción de cortisol. ¿Ya? La ACTH. También estimula la formación de andrógenos. Entonces la ACTH estimula a los tres, pero aquí como que la aldosterona tiene mayor estimulación por la angiotensina 2 más que la ACTH. ¿Ya? No se olviden el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es un sistema que se activa para subir la presión arterial. Cuando baja la presión, entonces se activa este sistema. ¿Sí? Entonces estas hormonas, no nos olvidemos, y el cerebrino ahí bien, que son esteroides, o sea que son derivados del colesterol, de grasa, son derivados del colesterol. ¿Ya? Entonces ese colesterol va a formar una hormona que se llama pregnenolona, una prehormona. Y esa prehormona ya va a servir para formar cortisol, que es un glucocorticoide que maneja, es un corticoide que maneja glucosa. Va a formarse a partir de esa pregnenolona, se va a formar mineralocorticoide. Es un corticoide que maneja minerales. ¿Quién? Aldosterona, sodio, potasio y también a partir de esa pregnenolona se van a formar andrógenos, y a partir de los andrógenos, estrógenos. Muy bien. Entonces, no es que la corteza suprarrenal produce estrógeno, no, sino andrógenos, y a partir de los andrógenos, muy bien. Y otras hormonas que se produce a partir del colesterol también es la progesterona. También los ácidos biliares y la vitamina D vienen del colesterol. Entonces, primero hablemos de la aldosterona, es un mineralocorticoide por excelencia. Otros mineralocorticoides, la cortisona, el cortisol también puede ayudar a intervenir a los minerales, pero tienen efectos muy débiles sobre los minerales. El principal mineralocorticoide es la aldosterona, 90% de potencia tiene esta hormona, y maneja principalmente al sodio. Reabsorción de sodio. ¿Ya? ¿Y por qué tenemos aquí un tensiómetro? Pues bueno, cuando la presión arterial se baja, entonces interviene la producción de aldosterona. ¿Ya? Al igual que el mecanismo de la sed para retener volumen, agua y sodio, igual interviene para retener volumen. Cuando el paciente está deshidratado, tiene poco volumen, entonces interviene el mecanismo de la sed. Bueno, en el caso del cortisol, que es el principal glucocorticoide, maneja lo que es la glucosa y las proteínas y las grasas. En términos generales, el cortisol eleva la glucosa, la degradación del glucógeno, degradación de la grasa y degradación de las proteínas.
transporte de las hormonas, principalmente a proteínas. 94% del cortisol se transporta en la transcortina. Bien, eso vendría a ser, vamos a lo más importante, lo que vamos a utilizar. La aldosterona solo 50% se une a proteínas. Tiene una semivida de unos 20 minutos. Una vez las hormonas corticos suprarrenales actúan, se metabolizan en el hígado, se glucuronizan y se eliminan por las heces y las vías biliares. O sea, ya un efecto. Funciones de la aldosterona: reabsorción de sodio a nivel tubular, o sea que vuelve al torrente sanguíneo el sodio y no se elimina en la orina. Lo que se va a eliminar en la orina por acción de la aldosterona es el potasio y el hidrógeno. Eso no se olviden. Ahí está el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Si al riñón le disminuyen el volumen, o sea, no le llega sangre al riñón, o está bajo el sodio también, van a ser detectados por las células juxtaglomerulares y las células maculares. No se olviden, ¿no? La mácula densa y las juxtaglomerulares detectan que no hay sodio y tampoco volumen de sangre. Entonces liberan ¿qué? El riñón, ¿qué libera? Una hormonita que se llama renina. ¿Qué va a hacer la renina en el torrente sanguíneo? En este caso, el hígado va a liberar una prehormona llamado angiotensinógeno, en la cual va a ser transformado en angiotensina 1 ¿por quién? Por la renina. Entonces la renina transforma el angiotensinógeno del hígado en el torrente sanguíneo a angiotensina 1. La angiotensina 1 es un decapéptido que no tiene efectos como tal, una sustancia que no tiene efectos. A nivel pulmonar, por la circulación de los pulmones, hay una abundante enzima en los pulmones que se llama, Enzima convertidora. Muy bien, enzima convertidora de angiotensina, una enzima que la agarra a la angiotensina 1 y la transforma en angiotensina 2, o sea, lo que le hace quitarle péptido. Del decapéptido lo vuelve octapéptido, que es la angiotensina 2. Entonces esa ya tiene efecto potente en el organismo. ¿Qué es lo que hace la angiotensina 2? Vasoconstricción, porque se llama angiotensina, para aumentar la presión arterial y que llegue sangre al riñón. ¿No ves? ¿Qué más hace la angiotensina 2? Estimula a la corteza suprarrenal a formar aldosterona. Estimula también, en este caso, a la parte central a liberar la antiliurética para reabsorber agua también. ¿Ya? Y estimula también la angiotensina 2 a liberar adrenalina para aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces todo lo que te suba la presión arterial mejor, ¿no? Entonces eso hace la angiotensina 2. ¿Listo? Bueno, en este caso la aldosterona que está siendo estimulada por la angiotensina 2, la aldosterona ¿qué efecto va a tener? Va a ir al riñoncito y va a reabsorber sodio. Entonces el sodio va a pasar de la orina, de la nefrona, va a pasar otra vez a la sangre. ¿Sí? No se elimina. Y va a eliminar o a excretar potasio. Entonces el potasio va a pasar de la sangre a la orina otra vez y se va a eliminar potasio y se va a eliminar hidrógeno. Entonces, ese efecto tiene la aldosterona. Solamente ese efecto debe ser el más importante. Entonces lo que hace es aumentar la presión arterial. ¿Sí? ¿Qué pasaría si no tuviéramos aldosterona? Deficiencia de aldosterona, muy pocos niveles, o el paciente no llega a producir aldosterona. Bien. Bueno, es verdad, produce una taquicardia, una taquiarritmia. ¿Por qué puede llegar a producir taquiarritmia en exceso de la deficiencia de aldosterona?
¿Qué hace la aldosterona con el potasio? Volvemos a tirar al anterior. Tengo una migraña tremenda aquí el ojo, ¿verdad? Y la mitad. Migraña eso. ¿Qué hace con el potasio la aldosterona? Lo elimina. ¿Y qué pasa si no hay aldosterona? Entonces el potasio no se va a eliminar, ¿no? Se va a retener en la sangre. Y si se retiene en la sangre, y cuando sube más de 5.5 el potasio en la sangre es peligroso para quién? Para el corazón. Una taquiarritmia y luego un paro cardíaco grave. Hay que eliminar ese exceso de potasio. ¿Cómo podemos eliminar el exceso de potasio? Pompa de furosemida, un diurético que bota potasio, atroche y moche, furosemida, endovenoso. ¿Listo? Bueno, si tuviera taquiarritmia hay que desfibrilar. Bien, jóvenes, vean entonces que la aldosterona va a ser muy importante para mantener el sodio, pero también el potasio. El paciente se muere en cuestión de días grave. Ya saben la función de la aldosterona: reabsorción de sodio y excreción de potasio y de hidrógeno. ¿Qué más, joven? Aquí no está aquí. Pero ¿qué más? ¿Qué hace con el hidrógeno la aldosterona? Lo elimina, ¿no? ¿Y qué pasa si no hay aldosterona? ¿Qué pasa con el hidrógeno? Se queda en la sangre, no se va a eliminar. ¿Y qué le va a dar al paciente? Acidosis metabólica. Facilito, ¿no? Entonces aumenta la presión arterial, la aldosterona. Una vez todo se normaliza, pues la aldosterona ya no se libera, pues la angiotensina ya no se estimula, ¿no? Otra función de la aldosterona es la reabsorción de sodio también a nivel de las glándulas sudoríparas y salivales y del intestino. Aquí está, miren, exceso de aldosterona, déficit de aldosterona. Facilito. Ya habíamos dicho déficit, ¿no? Hiperpotasemia, acidosis metabólica, diarreas, una buena reabsorción de cloruro, niaminiones también. Bien. En el caso que hubiera exceso de aldosterona, hiperaldosteronismo, lo contrario, ¿no? El sodio se va a retener mucho, ¿no? Entonces el paciente va a tener que, con la presión arterial, hipertensión, hipernatremia. El potasio se va a eliminar en exceso. ¿Qué va a tener? Hipopotasemia. Igual es grave. Hipopótamo, no se olviden. Hipopotasemia. ¿Por qué es grave? Porque igual va a producir bradicardia. El corazón va a estar lento. Y paro igual es peligroso. Potasio bajo y potasio elevado son peligrosos. ¿Y aquí qué hacemos? Pues si tiene hipopotasemia, le damos potasio, pues no, si ya falta potasio. En cambio, en exceso tenemos que eliminar el potasio. ¿Sí? Debilidad muscular por falta de potasio, ¿no? Calambres. Y en este caso, como el hidrógeno se va a eliminar en exceso, ¿qué va a producir? Ya no acidosis, ¿qué va a producir? Alcalosis metabólica. Listo. Ya. Cortisol. Estimula la gluconeogénesis, formación de glucosa en el hígado a través de fuentes no glúcidas, degradación de proteínas y de lípidos. Todo eso con respecto a los hidratos de carbono. Listo. En resumen, ahí está. Si vos tenés exceso de cortisol, síndrome de Cushing, fase de luna llena, cuello corto, cortito, redondita la carita,
iba de búfalo y gordura aquí gordurita, aquí en la piernita, delgadito. ¿Por qué? Porque hay atrofia muscular. Atrofia, creo que yo tengo, voy haciendo después. Aquí estoy así rellena y la pierna. Y mi cara cada vez está más redonda. Ya, entonces, ¿por qué hay atrofia muscular? Porque degrada las proteínas del cortisol. La inmunidad está baja. Le puede dar infecciones a la persona fácilmente. ¿Ya? Mira, está interesado ahí. El estrés estimula a la liberación de ACTH y la ACTH estimula la liberación de cortisol. Muy bien. Pero no crean que todo es estrés mental, ¿no? Hay estrés físico. Cuando pasa por una infección, por una cirugía, emisión de sustancias necrosantes, enfermedades debilitantes, inyección de simpático-miméticos, que es salbutamol, la adrenalina, ¿no? Entonces el paciente está en taquicardia, está en sudoración, en taquipnea, ¿sí? Se libera entonces cortisol. ¿Por qué? Porque ¿quién inerva la glándula suprarrenal? A nivel de T10 y L1 son nervios simpáticos. Entonces el simpático te prepara para la lucha o para la huida. Entonces va a estimular la formación de cortisol y de adrenalina también. Entonces la inflamación es uno de los estimulantes para la liberación de cortisol. No se olviden que la inflamación es una reacción del cuerpo ante un daño, en la cual hay agregación plaquetaria por la vía de una enzima que se llama ciclooxigenasa. Es una enzima que ayuda a formar sustancias que llaman a los leucocitos, ¿no? Los prostaglandinas, los leucotrienos, las interleucinas, los tromboxanos. Entonces estimulan a que vengan los leucocitos y se agreguen y produzcan una inflamación. Ustedes saben que la inflamación tiene rubor, calor, tumefacción y dolor. O sea, duele, está grande, hinchado, está rojo, ¿sí? Y bueno, y está pues ácido, ¿no? Y caliente, y está caliente. Uno palpa un tejido inflamado y uno no. Entonces el que no está inflamado está frío y el que está inflamado está caliente. Entonces esa es la tetraja de Celso que le llaman, ¿no? Y la impotencia funcional. Entonces en este caso el cortisol, ¿qué es lo que hace? Inhibe a esta enzima llamada la ciclooxigenasa. O sea, impide que haya inflamación. Se hincha. O sea, nosotros los médicos lo utilizamos los corticoides, excelente, es buenísimo. Pero hay que saberlo utilizar. Generalmente no tiende a darle crónicamente. Y si lo damos crónicamente hay que saber usar también. Entonces cuando el paciente se automedica con los corticoides, no, pues se está haciendo un daño, ¿no? Porque no va a saber cómo usarlo. ¿Ya? Y el paciente va a acabar con qué? Con la cara de luna llena, la verdad, síndrome de Cushing. ¿Listo? Bueno, ya sabemos entonces el cortisol. Vean que el cortisol va a ser muy importante, jóvenes. A ver, nosotros cuando utilizamos un corticoide, el cortisol es el corticoide natural del cuerpo, pero hay corticoide artificial, que es la dexametasona, la hidrocortisona, la betametasona, la prednisona, la metilprednisolona. Son los principales. Pueden haber más, pero esos son los principales que podemos utilizar. ¿Para qué lo utilizamos? Pues cuando el paciente está así. Cuando viene, está en una fase edematizada, tiene ese labios hinchón, mira esos párpados, eso se llama blefaritis, está hinchón. Una fase de muñeco chino, le dicen. ¿Por qué creen que tiene ese? Si ven un paciente así, le llega la emergencia así un paciente, ¿qué tiene? Algo le picó, alergia, ¿no? O le pusieron un medicamento, o tomó un medicamento afuera. Un paciente, una vez un niño me llegó a mí así,
estaba tranquilo en el centro. Wow. Un gordito me llegó, caray, con el uniforme de colegio estaba. La mamá lo trajo. Mira, esto no es nada para lo que tenía. Los ojos no podía ni abrirlo. También, porque cuando vea esa cara asustada. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo más grave? Se corta la respiración. ¿Por qué? Le va a faltar el aire, porque se le hincha la glotis. Aquí, la glotis, no es la cuerda vocal, no, ahí se le hincha y se le cierra. Si aquí está hinchado esto y no puede ni abrir los ojos, imagínate la garganta también está hinchada. Bueno, se le cierra y no va a poder ni intubarlo. Le hace tráqueo. Entonces, ¿qué evitas? ¿Qué le da a ese paciente? ¿Con qué lo salvas? ¿Con qué lo sacas en este estado así rápidamente en la vena? Primero, adrenalina. Segundo, corticoides. Tercero, antihistamínico. 3, droga. Imagínate. Abre los ojitos y ahí. En este paciente no fue más bien necesario la adrenalina. Ya la tenía lista la adrenalina ahí. No sentía todavía una falta de aire, pero ya era cuestión de tiempo, ¿no ves? Le plantamos una hidrocortisona de 500 y una difenhidramina, que es un antihistamínico, con el que se libera histamina también, alérgeno, ¿no? Y el paciente mejoró al ratito, ¿no? ¿Doctor, usted es pediatra? No, pues. Soy ginecólogo. Mentira, soy general, pues, soy médico. Vos sabés que en general tenemos que ver de todo. Hasta que lo llamemos al pediatra se murió el paciente. ¿Lo ves? No, en un centro de salud te llega niño, abuelito, embarazada, lo que vos querrás te llega. Y hasta perro para que lo vacune igual. Igual tenés que vacunarlo, porque el centro tiene vacuna para perros también. Solo que ahí uno no, ya la gente te dice, ¿qué le doy para esto? No llega lo veterinario. Uno ella quiere que uno le dé todo, hasta para el perro ya. Entonces, ajá, corticoide potente antiinflamatorio que desinflama para el paciente. ¿Sí? Y ya lo mandan con jarabito para la casa. ¿Ya? ¿Qué le había pasado al peladito? Le picó una abeja nomás le picó. Y era súper alérgico. La mamá dijo, era el cancro. Y le picó una abeja. Y siempre hay que fijarse porque a veces queda el aguijón queda, o sea que sigue echando veneno ahí. Hay que fijarse en sacarle el aguijón. Él ahí va llenándolo de medicamentos, pero si sigue ahí el aguijón sigue metiendo el venenino, ¿no? Era alérgico. ¿Cuáles son los pacientes alérgicos? Los que tienen doble pliegue aquí. Doble pliegue en el párpado inferior. Son respiradores bucales. Esos son los alérgicos. Son alérgicos a varios medicamentos. Vos le das hasta para la fiebre, hasta eso le tiene alérgico que le den. Esos pacientes son difíciles de tratar. ¿Verdad? Así pues, ya saben entonces, corticoide potente antiinflamatorio, pero no es que le vamos a dar en exceso, todos los días. Y si le damos todos los días hay que cortarlo lentamente, bajarle la dosis de a poco, no cortarlo de golpe. Tiene efectos indeseados. ¿Sabían ustedes que la ACTH también, en este caso, ya es una hormona de la hipófisis que estimula a la corteza, pero también estimula, o producto de la ACTH también se forma una hormona estimulante de los melanocitos, de la piel, lo que pigmenta la piel. Entonces la ACTH estimula también a una hormona ya estimulante de melanocitos. Pigmentación de la piel. No se olviden de eso. Ya saben entonces, hormona estimulante de los melanocitos producto de la ACTH. Entonces, ¿qué pasa si tuviéramos un exceso de hormona ACTH? ¿Cuándo llega a suceder eso? Cuando hay hipocortisolismo, o sea, cuando la corteza suprarrenal no produce hormona
la ACTH va a elevar sus niveles en sangre, ¿no? Entonces tenemos bajo cortisol y tenemos exceso de ACTH. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta de eso? Se va a pigmentar su piel y mucosa. Mira la gingiva negra, ¿no? Se llama síndrome de Addison. Es un exceso de hormona ACTH, hipocortisolismo y exceso de ACTH. ¿Ya? Muy bien, no se olviden del síndrome. Enfermedad de Addison. Ahí está entonces los melanocitos siendo estimulados. Ya. Andrógenos. Ya ustedes saben que va a ser importante para los cambios sexuales secundarios. Acá, hipofunción de la corteza suprarrenal, enfermedad de Addison. Diferentes trastornos: atrofia de la corteza suprarrenal, fenómeno de autoinmunidad de la corteza suprarrenal, hipofunción de la glándula por tumor maligno, ACTH produce disminución del cortisol y la aldosterona disminuye. Si en el caso fuera central el problema a nivel de la hipófisis, claro, en ese caso va a ser ACTH bajo y cortisol bajo. No nos olvidemos que el central produce todo bajo. Pero si el problema es la glándula suprarrenal que no produce cortisol, el ACTH de la hipófisis va a ser muy elevado y ahí llega a producir enfermedad de Addison. Deficiencia de aldosterona, ya eso dijimos, me vuelvo a repetir. Sí, ya acabó. Ya dijimos eso. Ya. Deficiencia de cortisol, deficiencia de cortisol. Baja secreción de cortisol, no puedes utilizar glucosa. Ausencia de cortisol reduce el movimiento de proteína y grasa. Y los músculos se debilitan, aumentando la sensibilidad. En enfermedad de Addison, no nos olvidemos, bajo cortisol, la enfermedad de Addison, pero va a tener hiperpigmentación de la piel por ACTH elevado. Ahí está. Mira la palma que usualmente tiene que ser blanca, ¿no? Pero él es negrito. Él es negro. Pero los negros tienen la palma blanca. Pero mira, este negro tiene la palma negra. Crisis addisoniana, la institución completa de la glándula suprarrenal no recibe tratamiento, fallecerá el shock circulatorio. El tratamiento se basa en pequeña cantidad de mineral corticoide y glucosamina. O sea, cuando hay una baja producción de hormona de la glándula suprarrenal de la corteza, no solamente afecta al cortisol, también afecta al glucocorticoide y a mineralocorticoide. O sea, también la aldosterona está baja, igual es letal para el paciente. Por eso el tratamiento sería dar lo que falta, cortisol y dar aldosterona. ¿Sí? La crisis adicional, la producción de glucocorticoides no aumenta con el denominado crisis addisoniana. Entonces, en este caso, hay que dar la hormona que le falta, ¿sí? El corticoide. En el caso de exceso de cortisol, ya sabemos, síndrome de Cushing. Ahí está el síndrome de Cushing. Fácil, en luna llena, estrías en la... ¿Por qué tiene estrías en la piel el síndrome de Cushing? ¿Qué es lo que tiene en la piel? ¿Qué es lo que da firmeza a la piel? ¿Por qué ustedes tienen una piel bonita? Colágeno, proteína. ¿Ves? Ya con la edad va disminuyendo eso. Bueno, este paciente que tiene exceso de corticoide, ¿qué hace con la proteína para el corticoide? La degrada, la destruye. ¿Y cómo está la piel del paciente? Con estrías. Delgadita y con estrías. ¿Ya? Como ustedes pueden ver aquí, ¿no? ¿Y cómo es la jiba de búfalo? Y la obesidad central. ¿No ven? Bueno, esta parece más una embarazada que un síndrome de Cushing. No parece tanto un síndrome de Cushing. Atrofia muscular, estrías, llagas, hinchazón del cuello, rostro redondo. Paciente con síndrome de Cushing, que en este caso era por un tumor productor de corticoide
en la corteza suprarrenal. Entonces una vez se le extirpó el tumor, ya mejoró, pues. Mira esa fase ya sin síndrome de Cushing. ¿No ven? Suprarrenalectomía, o sea que le sacaron la glándula suprarrenal por el tumor. Le pusieron Photoshop nomás. ¿Cómo no va a ser la misma? Mira el mismo labio. Por eso, Mira tosis palpebral. ¿Qué es la tosis palpebral? Párpado caído. Párpado caído por la inflamación, por el edema. le pusieron Hinchado. filtro nomás. Mira ese cuello. Mira cómo mejoró. No, es foto real. Es filtro de Instagram. Bien, es verdad, foto real, en caso clínico. Por nada más lo hice en caso clínico. Ya, entonces ya saben. ¿Qué más hace el corticoide, jóvenes? Disminuye el calcio de los huesos. Disminuye el calcio de los huesos, entonces puede llegar a producir osteoporosis en exceso el corticoide. Entonces, ¿en qué paciente vamos a tener cuidado de darle corticoide? En los diabéticos, porque sube la glicemia. En los abuelitos, porque tienen osteoporosis. Entonces, podemos darle, pero no en exceso. Si es un diabético, tiene que estar controlado su azúcar, pero si no, nosotros le subimos mal el azúcar, ¿no ves? Por los corticoides. Entonces, el diabético feliz se va. El doctor me dio una dexametasona para que me ponga. ¿Lo ves? ¿El diabético? Pues su azúcar se le sube. Él le medí su azúcar 400 está en la bolita. ¿No lo ven? Listo, jóvenes. Fibra de colágeno se pierden, te agarra el tejido. Toma colna. Ya saben cuál sería el tratamiento del síndrome de Cushing. Entonces, pues, si es un tumor, disipación. Pero ¿de dónde creen, pues, que la mayoría de los síndromes de Cushing? Ya les dije, pues, es que no es de tumor la mayoría. Es porque se toma, pues, la dexametasona, el reumacin para sus dolores, va y se compra en la farmacia y la niña se la toma. Domingo los santos días. Porque todos los días tiene dolor de articulación. ¿No es? Entonces, ¿por qué no nos receta médica sobre su médico? Porque en la farmacia luego sabes que vos les pidas eso te venden. No saben de gastar. ¿No ves? En cambio, en otros países hay mayor control. ¿Sí o no? En cambio, aquí un día se paga. A dormir. Ya. Eso es con receta controlada, ¿no ves? Le venden igual a la farmacéutica. No hay control aquí. El farmacéutico te puede vender lo que vos le pides. Claro. Lo usamos para diferentes cosas, pero eso se hace independiente. Se hace independiente y después uno que tomado un día, 2 días se paga como un drogo así igualito. Y más bien, porque se hace dependiente a la benzodiazepina. Entonces, eso es pues con receta controlada, con varias copias de receta. El médico tiene que usarlo, pero el paciente va y pide, le vende. Y igual la dexametasona no es receta controlada, pero tiene que ser bajo receta médica la dexametasona. En cambio, el abuelito ahí pide, o la abuelita que tiene artritis, me da mi reumacin 20. Todos los días pues se toma. Pues feliz que no le duele las articulaciones, pero ve hinchada la cara. ¿No? Doctor, y en plaza de usa los esteroides, creo que también produce. Y lo mismo, claro. Pero en el esteroide sería el gimnasio. Hace testosterona, ¿no? Sí. Y No tiene otros efectos en ese caso, ¿no? Porque ya es otro tipo de hormona. porque me dieron lo mismo caso clínico de Puede llegar a, claro, efectos igual, digamos, ¿no? Pero más que todo a nivel de las grasas, te eleva el colesterol. porque pasa incluso un electro que sale Sí, le circulación. afecta al corazón, el corazoncito. O sea, esto es musculoso, o sea, casi un cuerpo, digamos, ¿no?
Pero ese corazón así, vos le un trotecillo, no aguanta el corazón. Porque su corazón requiere mayor fuerza para demandar, pues, ¿no?, del tejido. Y también lo llena de grasa, la testosterona lo llena de grasa las arterias. Entonces ellos terminan con insuficiencia cardíaca. Él tiene el cuerpo full, pero su corazón de un abuelito tiene. ¿No ves? Así que cuidado con los esteroides, ¿no? Mejor es a lo natural. A la proteína, a los aminoácidos. ¿No ves? A la levadura de cerveza. Bien, jóvenes, ya saben, tratamiento entonces, quitar, pues ya dejar de tomar el reumacin, ya cortar eso, ¿no ven? Si tiene tumor, extraer el tumor. Si tiene problema central, extraer el tumor del problema central. Antagonista de serotonina, inhibidores de la GABA transaminasa para formar corticoides. Y algunos fármacos como la metilacona y el ketoconazol. Este se utiliza para el honguito, pero igual mejora el Cushing, ¿ya? Ya, este síndrome de Down es hiperaldosteronismo primario, exceso de aldosterona. Ya sabemos lo que produce el exceso de aldosterona, ya dijimos. Y es el mismo. Ahí está el síndrome de Down. Ahora, si yo tengo exceso de aldosterona, ¿no ves? Tengo que utilizar un fármaco que inhiba la aldosterona. ¿Cómo se llama ese fármaco que inhibe la aldosterona? Ahí lo viste en la clase del otro grupo. Rico ahorrador de potasio. ¿Qué hacía la aldosterona? Eliminaba el potasio. Entonces, si vos le das un medicamento que inhiba la aldosterona, entonces el paciente orina, pero sin potasio. Retiene el potasio. Entonces, ¿no ves cuál es el diurético que bota potasio? Furosemida. Si vos tenés entonces una hiperpotasemia, ¿no ves? Le da furosemida al paciente, bota potasio, entonces con eso lo salva. Pero si vos le das furosemida por varios días, que tome crónicamente furosemida, generalmente la furosemida lo damos en los pacientes cardiópatas que tienen insuficiencia cardíaca, porque retienen líquido. Entonces vos tenés que hacerlo orinar al paciente. Pero si vos le das por dosis muy elevada, por varios días la furosemida, ¿qué le va a pasar a su potasio? Pues, si bota potasio, se baja en la sangre, se disminuye y va a tener hipopotasemia. Entonces a esos pacientes ya no le conviene dar furosemida. ¿Qué le vas a dar? Un diurético ahorrador de potasio, que es un antagonista de la aldosterona. ¿Qué se llama? Espironolactona. ¿Ya? Diurético ahorrador de potasio. Que sería parte del tratamiento también del síndrome de Down. Eso es lo que le estaba diciendo. ¿Qué sexo tiene ese? Desconocido. No se sabe, ¿no ves? Genitales ambiguos, no se sabe. Hay que hacer otros estudios. Entonces en este caso es una niña. Por la raya que Estamos suponiendo. Entonces estamos viendo las dos situaciones. Síndrome adrenogenital, o sea que tiene exceso de andrógeno. ¿Qué produce en las niñas? Crecimiento del clítoris. Crece el clítoris más, como si fuera un micropene, ¿no? Y fíjate que los labios mayores se fusionaron, ¿no?, como si fueran estos. Como que se quisieron virilizar los genitales. ¿Listo? Eso sucede en las niñas. ¿Qué sucede en los niños? Acelera el crecimiento de órganos. Ya saben. ¿Listo? Acelera la calvicie. ¿Saben ustedes que la testosterona tumba el pelo? Bueno, yo ando acá de la pelota. Tumba el pelo, la calvicie es por exceso de testosterona. Entonces, estos pacientes, estos niños también van a tener deficiencia de pelo. Ya, jóvenes, no hay más.